Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro capítulo más, a un episodio más de Entre Preguntas. Estoy en esta ocasión sentada muy apaciblemente en esta mañana de frente a una cineasta mexicana, colimense, que la he visto crecer también y con quien compartí también momentos bien, bien importantes en esta pasión por el cine. Me encuentro con Isis Ahumada Monroy. Vamos a ir conversando con mucho detalle sobre esta nueva película que pues está dando mucho de qué hablar también. Bueno, mi nombre es Carla Portillo. Recuerden seguirnos en @entrepreguntasoficial en Instagram y por supuesto también en nuestros canales de Spotify y YouTube. Y vamos ahora sí. Gracias Claro por que estar sí. acá. Muchas gracias. La verdad es que un gustazo poder compartir este espacio. Estoy emocionada porque he visto, pues sí, este crecimiento, he visto cómo este documental que tiene por nombre Mi No Lugar ha llegado bastante lejos, se ha abierto puertas en distintos sitios, cinematográficamente hablando, socialmente hablando, y quiero partir un poco por leer tu biografía, si me lo permites, Claro, ¿de por supuesto. acuerdo? Y sí, Isis Ahumada es una cineasta colimota, nominada a los premios Ariel por su cortometraje documental Tecuani, Hombre Jaguar, y su ópera prima documental Mi No Lugar se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, formó parte de la muestra de Ambulante 2023, ganó como mejor documental antropológico en el Festival de Cine Antropológico de Lina en 2023 y también formó parte de festivales nacionales e internacionales, ganador de también un reconocimiento WIP, ya me dirás qué es, del Vancouver Film Festival 2020. Muchas felicidades, Isis. Todo esto que acabo de decir es fruto de haber cosechado, pues eso, un trabajo documental muy potente, Mi No Lugar. ¿Qué nombre para empezar? Vámonos primero por que nos cuentes. Obviamente, mucha gente ya habrá visto tu película, otros estarán curiosos y querrán verla. Cuéntanos de qué va a grandes rasgos. Ay, pues fíjate que precisamente el nombre yo creo que fue guía para nosotros desde el principio. Creo que lo primero que existió de la película fue el nombre, Mm. porque mucho estábamos trabajando el tema de la identidad. Y digo trabajando porque estaba con Nelson Aldape, un muy buen amigo de ambas. Queríamos hacer cine documental, estábamos como con esta pulso así de queremos contar una historia de Colima, de algo que esté sucediendo, y nos llamaba mucho la atención el tema de la identidad. Y ahí entonces yo empiezo a dar clases en una escuela secundaria, en que sería donde transcurre toda la película, y inmediatamente cuando conozco uno de estos albergues que habitan las familias jornaleras en condición de migración, digo, esto es un no lugar, ¿no? Este es un no Mm. lugar, el cual está diseñado para ser de tránsito, para que las personas estén aquí temporalmente, pero nos damos cuenta que hay familias ahí que llevan 10, 15 años, 20 años habitando y que para muchas de estas familias no hay otro lugar más que ese. Entonces, mi no lugar atraviesa precisamente muchos espacios de desarraigo para Jonathan, que es el protagonista. Más allá del albergue, pues la escuela, la comunidad, su cultura, su lengua, todo está en una condición de desarraigo, de algo que se le está arrebatando a su identidad. Ujú. Yo vi recientemente el documental y hay muchas áreas, hay muchos tópicos aquí súper cruciales, súper interesantes y súper urgentes también. Sí, este es un documental, se centra en la historia de un adolescente, de Jonathan, que, claro, migra con su familia, llega a Colima, pero es una historia de que la familia ya ha estado, ¿no?, construyendo desde mucho tiempo atrás, migrando constantemente a Colima durante el periodo de quema de caña. Y está este enfrentamiento de si el personaje seguirá yendo a la escuela secundaria, si realmente pues continuará sus estudios o si se verá forzado a caer digamos, como en un poco el destino que lo ubica socialmente, ¿no? Y yéndonos de vuelta al nombre, porque dijiste, ustedes sabían, este es el concepto, ¿no? Queremos trabajar eso. Y a mí se me hizo muy, como que me da mucha vuelta esto de mi no lugar. Porque claro, si te vas como al origen, ¿no? Los no lugares, este concepto que surgió en los 90 y que hablaba sobre esto que mencionas, la transitoriedad. Pero tú le pones un posesivo ahí que es mi no lugar. Y eso como que creo que genera una confusión entre estoy en un lugar que es de paso, pero al mismo tiempo es mío, entonces también me pertenece. Tú no me pertenece. ¿Cómo lo ves tú como la directora al haber estado, pues eso, siguiendo el camino de Jonathan en este, pues ir y venir, en este choque un poco de identidades? Sí, yo creo que desde el principio fue esa contrariedad del nombre, ¿no? De la pertenencia y de como
lo que ya históricamente estaba marcado por la familia de Jonathan. Efectivamente, es esta herencia familiar, es desde su abuelo, se sigue como esta herencia de todos trabajar en el campo de caña, ¿no? Entonces, creo que nosotros ya teníamos como, desafortunadamente, como un contexto que podíamos ver que iba a ser muy complejo, muy adverso para Jonathan salir de ahí, y por eso el atrevimiento, pues, de llevar esta contradicción, porque sí encontrábamos esos polos entre familias que habían echado raíz ahí y que para sus hijos, hijas, no había una pertenencia, no sé, a estos a los estados de origen de sus papás. O sea, ellos ya habían nacido en Colima, ellos ya se sentían parte de Colima, pero la gente de fuera les seguía viendo como foráneos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una lengua distinta, porque tienen una cultura distinta, y eso es bien complejo porque Quesería es una comunidad chiquita, Colima es un estado chiquito, hay esta tradición desde hace muchísimos años, desde que empieza el ingenio azucarero aquí en Colima, esta migración ha sido constante y ha ido aumentando, pero lejos de verla ya como una sociedad que se vuelva inclusiva, que empiece como a reflexionar y empatizar sobre la condición de estas familias, siempre ha sido ese rechazo, ¿no? Ese desarraigo, ese colocarles en las periferias de las comunidades y pues como que ver esto existir todos los días, sentíamos que tenía que estar muy presente en la película, ¿no? Como ver que Jonathan, su familia, forman parte de una comunidad más grande, que hay, creo yo, como una cosa muy bonita entre esta comunidad en condición de migración, porque se genera pues ese acompañamiento que les hace resistir, que les hace sentir fuerza, pero al mismo tiempo no dejan de luchar por espacios que deberían de ser más empáticos, como la escuela, ¿no? Y como otros lugares que comparten las infancias que se nos antojaban más solidarios, más lindos, más abiertos y terminaron replicando estas mismas barreras. A mí me causó curiosidad, pues uno, ¿cómo fuiste entrando en la vida de Jonathan, tú como la maestra? Porque después se revela en el documental, en los primeros minutos tú, bueno, estás observando la historia y hay un adolescente al cual la cámara pues se está posicionando, lo está acompañando, ¿no? Y de pronto aparece tu voz en algunos momentos, ¿no? Haciendo algunas preguntas específicas. ¿Cómo llegaste a Jonathan? ¿Cómo Jonathan simbolizó para ti eso que a ti te estaba generando pues estas inquietudes, ¿no? Sobre la identidad, sobre el desarraigo y también cómo lograste construir esta historia, o sea, porque es un mino lugar, pero al mismo tiempo también podría ser como un mino relación, me refiero de relación entre maestra-alumno, el Jonathan ir y venir, ¿no? ¿Cómo Totalmente. lograste construir eso? Sí fue complejo, de repente me sentía en los límites precisamente de ser maestra, de estar del lado de la cámara, o sea, detrás de toda la producción. Era complejo tener como esos límites también muy presentes para él y su familia, ¿no? Porque efectivamente yo me presento en la comunidad como maestra y eso abre las puertas completamente. Todos en Sí. la película se puede ver como me dicen maestra, 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 y esa confianza me parecía importantísima no, quebrarla, ¿no? O no abusar como de esta confianza. Entonces, yo lo que hago es que conozco primero a la familia de Jonathan. Jonathan no vivía con su familia, seguía en Guerrero, y conozco a sus hermanos, que nos hicimos amigos muy pronto porque tienen un carisma maravilloso, porque eran como muy, desenvueltos, estaban todo el tiempo atrás de la cámara y, ay, maestra, queremos jugar con la cámara. Y bueno, con esta amistad, ellos me empiezan a hablar de su hermano que no está con ellos, que vive en Guerrera y que está pronto a llegar para entrar a la secundaria. Pues básicamente como que se revela algo que habíamos estado buscando, que era encontrar este choque directo entre alguien que llegara a un lugar donde no Ujú. pertenece. Entonces, conozco a su familia, a sus hermanos, ellos me empiezan a conocer también y cuando sé que falta una semana para que él llegue, yo hablo con sus papás y les planteo esta idea de hacer el documental, ¿no? Ellos, pues por fortuna, siempre tuvieron una solidaridad maravillosa con nosotros y permiten, me dicen que sí, evidentemente sabiendo que teníamos que hablar con Jonathan y que él iba a llegar y lo Sí. principal es que él quisiera, ¿no? Entonces Jonathan llega, nos empieza a conocer, tenemos una semana para conocernos antes de que entrara a la escuela
Y pues creo que es muy evidente que Jonathan tiene una personalidad fuerte, ¿no? Ujú. Siempre me llamó mucho la atención esta mirada que podía sostenerla frente a la cámara como muy ruda, siempre muy honesto, siempre diciendo no si quiero, no quiero. Y eso para mí también fue importante porque me parecía que debía ser un chico que pudiera ser muy claro digamos, defender también lo que él quisiera contar o no en la historia, ¿no? Porque había más chicos y chicas en el albergue que platicaban mucho más, les gustaba las Mm, entrevistas, les gustaba la cámara, a Jonathan no tanto, pero esta fortaleza siento yo que él tiene como joven, a nosotros nos parecía como ideal, ¿no? O sea, como que sentíamos que estaba mucho ahí de lo que queríamos retratar. Además, creo que era importante, o es importante comentar que nosotros arrancamos el documental con 2 personajes, con una chica que se llama Kelly, que era mi alumna, y Jonathan. Yo quería, en el documental narrar la historia de un chico y una chica para ver la distancia o la diferencia que había entre los roles mm, de un hombre y una mujer dentro de un albergue, dentro de su familia. Pero desafortunadamente al paso del tiempo con Kelly fue muy complicado trabajar porque ella me decía, pues estoy ocupada, ¿no? Estoy cuidando a mis hermanos, estoy preparando la comida. Su rol era completamente distinto al de un hombre, porque aunque evidentemente pues los niños varones tienen que enfrentarse a irse a la caña con sus papás, a empezar a trabajar en el campo, las niñas empiezan a trabajar en su casa de manera también muy temprana, ¿no? Apoyar a ujú. sus hermanos menores, a preparar la comida, a hacer todos los deberes domésticos. Entonces ellas casi no salen de casa y era muy complicado nosotros entrar todo el tiempo a su casa. Entonces, Mm. desafortunadamente tuvimos que dejar esa historia y nos quedamos solo con Jonathan. Esas cosas que a veces, claro, en entrevistas con la directora aparecen, ¿no? Porque, por supuesto, o sea, no hay un reflejo que es decir, no hay una evidencia, ¿no? De que esa historia se quería contar, pero es interesantísimo también saber cómo qué hubo detrás de y qué se tuvo que dejar ir también en el Sí. diseño de un documental. Hablamos de este desarraigo, hablamos de este no lugar y por ahí, desde tu rol, por supuesto, como maestra, la secundaria era un lugar clave, ¿sabes? A mí una de las partes que me generó especie de incomodidad en esta idealización, en la escena de estos himnos de la secundaria, ¿no? Secundaria técnica, el porvenir, que desde esa intención, ¿no? Desde la educación pública, etcétera, ves a la juventud un poco, ya sabes, mirando para arriba, mirando la mosca, etcétera, pero más allá de eso, sabes que hay una realidad social fuertísima que no va a permitir ese porvenir, seguramente para muchas de estas personas que están ahí cantando o no cantando esa canción, ¿no? ¿Cómo fue también tú desde tu rol de maestra, como un poco cruzar los límites entre la crítica social de un marco, pues, de educación pública, de una realidad mexicana y al mismo tiempo intervenir como cineasta y tener esta visión crítica? O sea, como ¿cómo abrazabas tú también, Isis, como todas estas identidades que tú estabas desarrollando en ese mismo momento, no? Creo que mucho del documental se construye desde la intuición. La verdad es que, híjole, yo todo el tiempo me sentía un poco en terapia con Nelson, ¿no? Que fue Ujú, compañero durante todo el proceso de realizar la película, porque sí entraba mucho en conflicto. Sobre todo mi apuesta era contar una historia donde pudiéramos ver un cambio, ¿no? Donde pudiéramos tener tal vez como esta historia, pues no sé si decirlo bonita, pero distinta, donde Jonathan rompiera con ese ciclo familiar. Y yo decía, claro, sus papás tienen la fortaleza, lo quieren para adelante, le vamos a ayudar, ¿no? Lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar. Y inmediatamente eso se cayó, ¿no? Se cayó frente a, no solo a la cámara, sino frente a esta idealización de la educación, a estar frente a clases y darme cuenta que era todo tan complejo, tan frágil, que sí fue difícil de repente mantener la cámara. A veces mm, yo me llevaba la cámara al salón de clases, Jonathan no estaba ahí, y entonces como que me llegaba pues sí, este dolor de decir, yo no puedo hacer nada al final, ¿no? Por más que hemos acompañado a la familia o intentado hacer un par de gestiones, eso no mm, se resuelve ahí, no hay un mucho más allá. O sea, creo que algo que se logra ver en el documental es que pues no es que no se quisiera, es que eran tantas cosas que al final no se podía. O sea, aunque Jonathan fuera una persona como muy determinada,
muy, valiente, porque él todo el tiempo siempre me decía, ¿no? Como de, pues si se burlan de mí no importa, ¿no? Yo, no tengo miedo y yo les digo y no sé qué. A pesar de todas esas fortalezas, pues estaban, creo que, estructuras mucho más arraigadas en la cultura precisamente mexicana, que pues lo hacían muy complicado. Entonces, siento que para mí, pues era también no culpar o sea, que no se entendiera en el documental Mm, que la escuela tiene toda la responsabilidad, ¿no? Que los sí, maestros, maestras tienen toda la responsabilidad. Además eran pues mis compañeros. Yo sabía que había muchos retos más allá de solo una cuestión de migración dentro de la comunidad, ¿no? Hay temas de violencia intrafamiliar, hay temas de pues drogas, hay tantos temas que atraviesan a un solo salón de clases que la verdad es que sería muy injusto decir que todo el conflicto es la escuela, ¿no? Hay sí. más allá. Sí, o que también fue decisión de Jonathan, digamos, el haber tomado un camino u otro, ¿no? Claro, sí, Claro, no es todo sí, sobre sus hombros. sí, y el documental también nos muestra esa, pues esa complejidad, ¿no? Hay un momento clave que es cuando se organiza esta manifestación, ¿no? Esta marcha, esta protesta contra contra la explotación laboral infantil. Y ves a los niños y niñas tomando calles, acompañados también de ciertos adultos, ¿no? Me imagino también algunas Sí, maestro. maestras o profesores, pero qué tema tan importante y qué tema tan invisibilizado ha sido, sobre todo en contextos como latinoamericanos, en contextos como México, en donde pues hemos asumido normal, porque hay necesidad económica, que las infancias también se involucren y trabajen como jornaleros o trabajen en la calle, ¿no? Y luego hace poco, bueno, ahora que mencionaste también el caso de infancias que tienen que suplir o responsabilizarse de tareas domésticas. Y obviamente está todavía mucho más invisibilizado porque están pues en casa, en cuatro paredes, ¿no? Y el documental muestra eso, o sea, como esa intención, hay autoridades, etcétera, pero ves a Jonathan, ¿no? Como un costado, como en la periferia de esa voluntad política, ¿no? Y está potente eso, porque también, pues ahí se ve como la dificultad del no lugar, ¿no? Es como Jonathan en este cruce de, pues ellos están, ¿no? Tomando las calles y lanzando estas consignas, pero mi realidad es esta otra. Entonces es como una mezcla de incomprensiones ahí. Sí, porque además está ahí, está de frente, ¿no? Está Sí, observando. sí. Realmente todo eso nos sorprendió a nosotros también porque no sabíamos de esta marcha. O sea, lo Mm, supimos 2 días antes que nos dijeron, oigan, el ingenio, porque además quien lo promueve es el ingenio azucarero, ¿no? Ellos ujú, organizan esta marcha porque ellos promueven los derechos humanos, específicamente los de las infancias, para precisamente como, pues que no lleguen a los campos, ujú, pero, pues, se nota como en esta pequeña secuencia de cómo marchan los niños, Jonathan y otros chicos que más o menos se ubican ahí dentro del documental, están trabajando, sí, a la vista de todas y todos, ¿no? De funcionarios, de la población, de otros, maestros, o sea, a la vista de las escuelas, y que efectivamente pareciera que no hay más que hacer, o sea, como que todos se dedican a hacerlo políticamente correcto, el discurso, pero hasta ahí, ¿no? O sea, para nosotros fue complicado también meter la cámara en todas partes públicamente, porque no queríamos exponer ni a la ujú, familia de Jonathan ni a Jonathan, pero sobre todo advertir de esto que estábamos documentando, ¿no? Porque pues, cada año, cada zafra, hay cientos de niñas y niños en la caña, en los campos, y aunque podíamos haber documentado a más infancias dentro del campo, no queríamos exponerlas porque sabíamos ujú, que iba a implicar como quitarles esta posibilidad a las familias, porque en realidad ellos no lo hacen obligando a sus hijos, ¿no? A sus hijas. Se hace por una extrema necesidad. O sí, sea, en el documental no se ve mucho el papá de Jonathan, mm, precisamente porque él enferma y tiene que regresar a Guerrero. Y mm, mucho de este tiempo que estuvimos con ellos acompañándoles era Jonathan al frente de su familia, ¿no? asumiendo Entonces, como el rol de asumiendo el rol ujú, de proveedor proveedor, y, sí. y por eso Ujú, ocurre esto, pues, que al final sí, vuelve otra vez dificilísimo tomar como acciones de ujú. repente tal vez más visibles o sí salir y denunciar directamente se vuelve, pues, imposible. Qué complicada cuestión, ¿no? Y más, por supuesto, teniendo una cámara en mano y tomar este tipo de decisiones de sí, en el documental, o sea,
te enfocas en Jonathan, justamente en el momento de trabajo pues, con el machete, con la quema de caña, pero sí es algo que puedo entender también como esa frustración en la realización de este documental, ¿no? Como estar documentando un fenómeno que claramente le sucede a Jonathan, pero que se repite en una cantidad infinita de infancias a lo largo del país, ¿no? Porque bueno, este es el caso particular de que sería Colima, México, ¿no? Pero hay muchos más ingenios y también muchas otras zonas agrícolas en donde pues están moviéndose familias completas, enteras, y donde están este tipo de decisiones. Recuerdo la parte también del documental, porque sí es cierto, volvemos, digamos, ahora a la escena bueno, o al espacio, a este lugar de la secundaria, ¿no? En un momento dado, entrevistas a unos chicos que están por ahí justo en el marco de un festival de las culturas mesoamericanas, ¿no? Y ellos se sueltan en la cámara y empiezan a hablar sobre esta otra gente, ¿no? Digamos como las infancias, ¿no? Que llegan migrantes, ¿no? Y que vienen por ciertos periodos, en este caso, ¿a qué sería? Pues a la quema de caña. Y reconocen que son distintos. Incluso me dio curiosidad que más allá del aspecto físico que describían, también decían es que caminan distinto, hablan distinto, o sea, como que hay todo un código de reconocimiento de la otra edad, ¿no? De los niños, de las adolescencias. Y también Jonathan, por ahí en otro momento dice es que algo así como yo no puedo seguir en la escuela porque también, o sea, como me piden cosas, ¿no? Que compre cosas, etcétera, y no puedo estar como a la altura de eso. Entonces es como un círculo vicioso de necesito comprar para poder estar ahí, pero yo no tengo dinero, entonces tengo que trabajar. Entonces todo se rompe, ¿no? Sí, este discurso, o más bien esta conversación que intentamos abrir de manera, ¿cómo decirlo? Pues precisamente a través de la cámara entre dos grupos de adolescentes, ¿no? Quienes son locales y quienes son de fuera, nos parecía fundamental para entender un poquito desde dónde hablaba cada quien. Y no tanto para juzgar de qué manera hablan, sino Sí. que era encontrar esa transparencia con la que hablan las infancias y las adolescencias, ¿no? Creo que es Sí. muy duro escucharles, porque como dices, más allá de la descripción física, es una concepción pues sumamente arraigada, racista Sí. y discriminatoria, pues de cómo se ven las comunidades originarias en un imaginario pues bastante, pues sí, ya, pues un discurso hasta nacional, ¿no? O sea, que parece que todo el mundo describe de la misma forma a quien tiene otra lengua, a quien tiene otra cultura, a quien viene de otro lugar. Y la verdad es que, pues sí, creo que pues Jonathan y sus otros amigos, amigas del albergue, realmente no necesitaban más, o sea, ellos lo viven día a día y para ellos era muy claro que ir a la escuela no implicaba tener más amigos, ¿no? O sea, lo dicen por ahí también de no tenemos amigos, nuestro amigo es el maestro y creo que pues efectivamente mucho de lo que a ellos les duele es esta segregación y esta distancia y este marcar muy claro de tú no eres de aquí, tú te ves diferente y al final tú te vas a ir. Exacto. En algún momento te vas a ir o tu familia se va a ir, ¿no? Entonces, pues es bastante, sí, doloroso y para ellos cargar esto todos los días, pues se vuelve desgastante. Y es una constante que tú como maestra también veías, o sea, este distanciamiento en acción, ¿no? En la secundaria, como este distanciamiento a pesar de esfuerzos, a pesar de el propio diseño de clases, de buscar interacción, compartir, etcétera. Aún así, es algo que tú veías que seguía pesando y que no permitía, o llegabas a ver como, no sé, destellos de oportunidades, de cambios. Sí, un poco de todo. La Sí. verdad es que sí era complicado porque dentro de la escuela se ha vivido este fenómeno que ellos dicen de alumnos y alumnas flotantes, así les dicen, como que están Sí. aquí y luego ya no están. Se han hecho ciertas cosas, ¿no? Como justo esta feria que se hacía de las culturas mesoamericanas, era con la búsqueda de reconocer como esta diversidad cultural, pero luego es difícil acuerpar Ujú. toda esa conversación en un salón de clases, en una escuela, reflejado en las políticas públicas, o sea, era complicado. Y yo lo que veía en el salón de clases es que, bueno, como siempre, ¿no? Hay personas muy empáticas, alumnos, alumnas muy empáticas que reconocían inmediatamente estas desigualdades y eran solidarios, ¿no? Y sí trataban de acompañar, pero pues la verdad es que sí, la mayoría, creo que muy casados con este discurso Ujú. de los niños y las niñas tienen que estar en la escuela, los papás y las mamás tienen que ser responsables de que estén ahí, el uniforme tiene que estar Mm. impecable.
la perfección en la escuela, el sacar 10, el echarle ganas, todo ese discurso que traemos como sociedad replicando de exigencia y de no ver las desigualdades, pues se replicaba Mm. todos los días, ¿no? Entonces el que vieran a Jonathan de no falta mucho, no trae el uniforme, no trae los tenis, parece que no le importa, pues iba generando este rechazo, ¿no? Sí. Colectivo. Sí, y el documental nos lo muestra constantemente, o sea, para que también nos demos cuenta de la situación en la que está. Y obviamente es como muy fácil juzgar a alguien que se encuentra, o sea, sin saber todo el paquete que hay detrás de la experiencia de una infancia en esas condiciones, decir, bueno, nos implica, es mal, ¿no? La etiqueta de mal estudiante, irresponsable, etcétera. Pero como dices, hay unos cruces sociales fuertísimos que, pues, las infancias tienen que, pues, están cargando y es difícil. Nos estamos acercando ya a la última parte de nuestra entrevista. Por ahí me quedo con, bueno, muchas sensaciones, ¿no? La idea de esto del destino. Qué interesante que tú como realizadora tuviste pues este cambio de intenciones, ¿no? Tenías la intención de mostrar una historia o sea, una historia de resistencia en donde el personaje, donde Jonathan, pues supera estas barreras, ¿no? Y sin embargo, viene pues esta cruda realidad en donde él asume el rol del padre, del abuelo y se centra de nuevo en esta vida de migrante y de jornalero, ¿no? Hay 8 años aproximadamente, ¿no? En este recorrer. Sí, Sí. digamos que concretamente de filmación hay 5 años, Ujú. no, por temporadas, no era constante, sino era precisamente cuando ellos venían a Colima, del 2015 al 2020. Cuando llega la pandemia, pues eso también nos pone, digamos, un límite ya en el rodaje, porque ellos también como familia, pues ya no se desplazaron tanto tiempo en esos años de pandemia, y entonces hasta ahí termina la filmación en 2020 Ujú. y empieza todo el proceso de edición, de postproducción, y es el 2022 cuando terminamos la película y se estrena. Okey. Es un largo recorrido, ¿cierto? O sea, es un proceso súper interesante, súper complejo y que qué curioso, ¿no? Empieza como una semillita de curiosidad, ¿no? Que inicia cuando tú eres profesora, cuando eres maestra en la secundaria y dices: "Bueno, aquí hay toda una cosa que necesito yo hacer algo con ello". O sea, es una historia muy muy fuerte. Y estoy de vuelta, la pregunta del destino, ¿cómo abrazas pues, esta situación? O sea, ¿cómo abrazas tú como maestra, como realizadora, el destino de estas infancias? En este momento, o sea, después de haber recorrido pues, todos estos kilómetros, de experiencias con Jonathan y de ver, por supuesto, también a las infancias en general en Quesería, en Colima, ¿cómo abrazas ahora, en este tránsito de tiempo y de espacios, esta pregunta del destino? ¿Qué le espera a la infancia en México? Ay, creo que quisiera ser más positiva, pero honestamente sigo viendo la situación compleja y de hecho más compleja ahora con todo el tema de violencia. Hace 10 años que empezamos a retratar esta historia, 2015, la violencia en Colima no era la que ahora vivimos, ¿no? Yo podía andar con las niñas y los niños atravesando los ríos, las cañas, los campos, completamente, pues acompañándonos unos a los otros, ¿no? Es decir, no me preocupaba porque algo nos fuera a suceder y ahora definitivamente no lo podría hacer por las condiciones de violencia. Y esto ha permeado en los albergues. Los albergues están llenos de infancias, de adolescencias que son el blanco perfecto para el crimen organizado. Entonces, sí hemos visto en los últimos años cómo se ha encrudecido el alcoholismo, la drogadicción con los jóvenes que están en condición de migrantes, de jornaleros, porque pues también las condiciones laborales no han mejorado ni un poquito. Mm. Siguen siendo exactamente los mismos salarios, siguen siendo las mismas condiciones y eso les obliga pues a caer de repente en todos estos abismos que genera la delincuencia, la drogadicción y hemos estado siempre por eso empujando a que se dialogue en torno a estas realidades, porque sí nos parece que es competencia de la sociedad, de temas políticos, económicos, o sea, que se debería de voltear a ver, porque solo con la suma de esfuerzos se podría hacer algo, ¿no? Ujú. Y decir que a veces las personas siempre me preguntan al terminar la película, ¿qué podemos hacer para abonar como a esta causa? Y yo siempre digo, es que desde lo que hacemos, cada una de nosotros como persona, seamos maestros, documentalistas, músicos, desde cualquier área en la que estemos, si podemos compartir algo de lo que nos gusta con las infancias
donde se encuentran las infancias va a ser importante, va a generar Ujú. un cambio. La verdad es que en Colima sí he visto como muchos colegas desde el teatro, la música, la danza, se han ido empatizando y trabajan, y se trabaja cada vez más con las infancias y con las infancias que precisamente atraviesan alguna desigualdad, y eso sí genera un cambio. Tal vez el cambio puede ser pequeño, puede ser lento, pero creo que es el contraste a todo lo demás que se ve ya presente. Entonces, pensaría en que a pesar de esto tan en desventaja, sí me gustaría pensar que hay cierta esperanza, digamos, ¿no? Para ir cambiando las cosas, para ir poniéndolas sobre el discurso social, político, y que se presione como sociedad para generar cambios reales y profundos. Eso es lo que hace también el documental, o sea, nos muestras tal cual una realidad social que a veces queda eso, nuevamente esta palabra, ¿no? Invisibilizada y que nada más quizás como, y lo digo siendo de alguien de Colima, ¿no? Viene el recuerdo al ver la zafra, ¿no? Al ver caer estas cenizas en el patio de tu casa, dices, ah, estamos en periodo de zafra. Pero claro, esa realidad está a kilómetros de ti, ni siquiera es tan lejana, pero exacto, para nada está lejana de ti, pero queda un poco en el olvido. Y a mí el documental, por supuesto que toca el corazón, toca emociones, toca cuestionamientos, pero también algo tan material como esa caída de la ceniza en el patio de tu casa y que sepas todo lo que trae, o sea, toda la historia que está cargando esa quema de caña es brutal. Isis, cuéntanos por favor también, porque bueno, este es un momento muy particular del documental. ¿Cuál es la gira? ¿A dónde va a parar? Ya tuvo su estreno en la Cineteca Nacional. ¿Ahora qué va a pasar con Mi No Lugar? Ay, pues nosotros hemos estado trabajando mucho porque precisamente este momento de distribución fuera específica y llegara a donde la película va a generar más conversación y donde puede llegar a transformar, creemos que de manera tal vez eso muy pequeña simbólicamente, pero que confiamos en esa transformación, y es que la película, bueno, tiene un recorrido por 50 salas alternativas alrededor de la República, pero muy importante, un recorrido con las mochilas de azúcar, esta campaña de impacto, que son 100 mochilas equipadas con la película, con una lotería cañera, con materiales didácticos para realizarse en un salón de clases, y estas mochilas se van a repartir por estados que están, que forman parte de esta industria cañera, y en zonas específicamente todavía que, más locales que trabajan en la industria cañera, ¿no? Entonces, vamos a Oaxaca, Veracruz, a Sonora, Jalisco, Chiapas, Puebla, Tamaulipas. Nos han estado contactando desde redes sociales para que enviemos las mochilas a otros Mm. lados que no teníamos ahorita previstos, y estamos haciendo ese esfuerzo porque lleguen a la mayor cantidad de escuelas, y creemos que es precisamente a través de estas dinámicas guiadas por un maestro, por una maestra, que estas conversaciones que de repente pues son incómodas o son difíciles de gestionar con un estudiante, se pueden abrir de manera más orgánica a través de una película, a través del juego, y que esa conversación que parece tal vez muy poco, creemos que por lo menos va a ayudar a visibilizar una realidad que atraviesan tanto profesores como alumnos y alumnas, y que se pueda exponer qué sienten, ¿no? Qué les atraviesa, qué les significa, y qué soluciones se pueden generar de manera muy orgánicas dentro del salón de clases, ¿no? Como es el Ujú. respeto, como es la empatía, como es la solidaridad. Eso es el recorrido de nuestra película y nos emociona mucho, pues que, insisto, llegue a un público donde fue hecho la Sí. película. ¿Y cómo podemos apoyar? ¿Hay alguna manera también en la que podamos intervenir y apoyar esta campaña que me parece fenomenal, Mochilas de Azúcar? ¿Qué podemos hacer Sí, al pueden hacer respecto? un montón si nos están escuchando profesores, profesoras o personas cercanas a institutos culturales. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Mismo Lugar en Instagram o Facebook, solicitar una de estas mochilas. Ahorita ya las tenemos básicamente todas repartidas, pero de repente podrían pedir una al norte del país o al sur. Y digamos que lo que sí les pedimos es que se encarguen de subsidiar el envío, pero Ujú. una vez que llegue la mochila, la pueden mantener en su comunidad, en su escuela, en su estado, rotando por otras escuelas, que nos apoyen más bien justo a eso, ¿no? Abrir nuevos espacios, nuevas aulas, y ese apoyo es fundamental. Guau, Isis.
todo un proyecto de intervención. O sea, no nada más es salirse también de la propia historia para intervenir directamente en comunidades. Sí, totalmente. Creo que hacer el documental nos dio hacia dónde podemos empujar tanto esfuerzo, ¿no? Porque hacer una película implica tantos años que no queríamos que se quedara solo en las salas, solo en la Cineteca, que es maravilloso y que es muy importante, pero queríamos ir más allá. Entonces, es un proyecto pues de impacto, de trascendencia y por eso estamos también pues como ahí trabajando todos los días para que siga su camino estos cochinos. Mi admiración, Isis, de verdad, mi admiración para este proyecto, todo este trabajo, todo este mensaje que nos estás brindando a través de una investigación, de un documental hermoso, bello, fuerte, crudo, que también nos pone a nosotros también a cuestionarnos cuál es nuestro rol y qué podemos hacer desde nuestro sitio. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y todo lo mejor para Mi No Lugar. Esperemos seguir conversando sobre esta película, sobre los alcances y por supuesto todo lo mejor para la campaña de Mochilas con Azúcar. Todas las personas que nos han escuchado, muchas gracias también por estar acá y les invito a sumarse a esta iniciativa. Nos escuchamos próxima semana. Ya saben dónde encontrarnos, ya saben dónde podemos continuar esta conversación. Mi nombre es Carla Portillo y la próxima semana tendremos más en @entrepreguntasoficial.